Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo año. Me imagino que están así como con muchos propósitos, sobre todo personales, profesionales, y por qué no decirlo en el tema de salud, ¿verdad? Me da mucho gusto saber que pues están interesados en este tema. Quise, de hecho, cuando estuve ondeando un poco acerca de qué tema podría, saben, ser de gran interés para todos aquellas personas que quieren empezar este propósito de empezar a bajar de peso, pero de una manera saludable. Ujú. Y entonces llegué a la conclusión de que de aquí en consulta llegan y me dicen, ¿no? Pacientes nuevos, incluso ya algunos por ahí que ya tenían un ratito que no venían y retoman, me preguntan, oye, mira, es que yo quiero bajar de peso rápido, etcétera. Me platicaron de esto, para cómo ves, lo podemos aplicar, etcétera. Y pues sí, de pronto es mi labor como profesional de la salud hacerles ver y explicarles, obviamente con base, con un sustento científico, de pronto por qué no puede ser aplicable. Entonces, es por eso que llegué a este punto o a este tema de este webinar, que son los errores más comunes y los aciertos o el cómo debería ser o lo que se recomienda, ¿saben? Para que podamos bajar de peso. Aguas, es muy importante tener en cuenta que el peso es relativo, ¿eh? Y el peso se compone no solamente de grasa. Recuerden que todo tu compartimiento de tu cuerpo, pues se compone de agua, músculos, órganos, etcétera, ¿va? Entonces, ahorita vamos a empezar a verlos. Vamos a ir como por orden, entre como los más comunes que encuentro yo aquí en consulta. De hecho, lo platiqué también con otras compañeras que digamos que me dieron su punto de vista y llegamos como a estos, ¿va? Entonces vamos a iniciar. Al último vamos a tener por ahí alguna sesión si tienen como de preguntas y en el caso de que no, bueno, recuerden compartir este material. La verdad es que está padrísimo el tema para que pues lo puedan compartir con alguien más, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. El objetivo, pues como ahorita les estaba comentando, es identificar como los errores más comunes que cometemos, porque incluso en alguna ocasión, en mis tiempos antes de ser nutróloga, también estuve en sus zapatos, ¿no? Es decir, cometes muchos errores o tomas decisiones para poder bajar de peso, insisto, al iniciar el año como un propósito de año nuevo, como un plan de autocuidado, ¿ok? Pero también vamos a ver justo esos, los aciertos o con las conductas adecuadas para poder lograrlo de manera saludable. Ujú. Aguas, cometemos muchos errores que a la larga pueden implicar muchas complicaciones en nuestro cuerpo, sobre todo a nivel metabólico, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. El primer error, el número uno, creo que es el más común. De hecho, estuve ahí un poquito haciendo algunas encuestas y el número uno fue este. Es decir, que yo acudo a hacer dietas extremas contra las dietas personalizadas. Ujú. Entonces, vamos a ver cuáles son los errores y los aciertos de esto, ¿va? Una dieta extrema. Me encantó esta imagen. De hecho, si ustedes la pueden visualizar, creo que lo primero que les viene a la mente es eso, que es sumamente restrictivo. ¿Ya se dieron cuenta? Esa es una dieta extrema. Bueno, entre muchas otras, de verdad me metí a investigar para armarles este material. Híjole, encontré hasta una que es del plátano. O sea, de verdad, cosas muy extremas. Pero dentro de las características más comunes que encontré de hacer una dieta extrema, es que es muy baja en calorías, o sea, energéticamente es muy baja, ¿ok? Por eso les puse hipocalórica. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que te sientas restringido. Hay por ahí personas que incluso se sienten castigadas, no la pasan bien, ¿ok? Y una de esas consecuencias es que al final no son dietas o modus
o regímenes de alimentación que sean sostenibles a largo plazo. Es muy importante compartirles que es muy probable, digo, no siempre en todos los casos es aplicable, pero cuando no lo haces con un apoyo, o sea, de un profesional, con un seguimiento adecuado, obviamente van a tener muchas repercusiones, pues sí, los vamos a decir negativas en tu metabolismo, en tu cuerpo. Uno de los principales es el efecto rebote. Recuerda que cuando tú haces una restricción sin, o sea, como se debería de hacer o como no se debería de hacer, vas a tener estas repercusiones. El efecto rebote es que vas a recuperar el peso que perdiste en todo, ¿eh? En grasa principalmente. Incluso puedes subir más del peso con el que iniciaste. Entonces, si esto no tiene más que ver más que una reacción metabólica, ¿ok? Digamos que de recompensa del metabolismo. Obviamente vas a existir un riesgo muy fuerte, obviamente, de otro tipo de complicaciones metabólicas. Las más comunes, fíjense que son gastrointestinales. Ya después se vienen otras, ¿no? Por ejemplo, al ratito vamos a ver cómo se hace esta combinación de las dietas extremas con ejercicios igual extenuantes y pues vienen otras complicaciones, ¿ok? Y una que me importa mucho, que incluso es muy común en jóvenes adultos, es que existe un alto riesgo a desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria. Sí, sí, de verdad existe. Porque empiezas a hacerte o digamos que autorrecetarte, por así decirlo, de este tipo de dietas que incluso las encuentras ya hoy en día es muy común encontrarlas hasta en el internet, ¿eh? O sea, aunque no sean personalizadas, pero tú las empiezas a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vienen? Trastornos o riesgo de desarrollar trastornos como desde la dismorfia corporal, ¿eh? O sea, que te empieces a verte, o sea, que tú estés quizá ya perdiendo mucho peso en todo, ¿eh? Principalmente en músculo, agua, grasa, etcétera, y tú ante el espejo no lo logres ver, ¿vale? Porque crees que quizá necesitas algo aún más extremo. Entonces, por favor, mucho cuidado, por favor. Les pido que no acudamos al tema de las dietas extremas, más bien, y obviamente, aunque se escuche muy trillado, una dieta personalizada siempre va a ser la opción más viable, ¿no? Más saludable, ¿no? Más consciente y sobre todo, pues, hacia el amor propio, ¿saben? ¿Por qué? Porque esta dieta personalizada obviamente va a tener objetivos mucho más específicos, mucho más sostenibles, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque recibes como tal un asesoramiento, un seguimiento que te va a permitir que esto sea obviamente sostenible a largo tiempo, ¿ok? Y lo más padre de todo esto es que va a ser funcional hacia tanto a un sentido clínico, en el caso de que tú padezcas alguna enfermedad o traigas por ahí algún signo o síntoma, o incluso hacia un tema estético, ¿ok? Obviamente va a haber una rehabilitación metabólica. Aquí también muchas veces nos llegan pacientes que vienen de esas dietas extremas, e incluso hasta en donde se les dan medicamentos, ¿no? Entonces trabajamos mucho en la rehabilitación metabólica, porque aunque no lo crean es muy complicado, pero no es imposible llevar a tu metabolismo hacia una homeostasis, es decir, hacia un funcionamiento que es adecuado, saludable y obviamente que te va a permitir, igual a lo largo del tiempo, pues tener esta educación nutricional, que creo que al final también es el plus de este tema de que te vayas hacia personas que son profesionales, por ejemplo nosotras, no tres, y pues lo hagas de la mejor manera, ¿ok? Después vámonos hacia el punto número 2, que son que muchas veces recurrimos a los productos milagro. Vamos a decirles sus nombres, son productos milagro, ¿ok? Contra la suplementación correcta o adecuada, para ti. Y bueno, los productos milagro, creo que ya por sentido común y porque lo escuchamos muy seguido, son aquellos productos, ¿verdad? Medicamentos, pueden ser bebidas, pueden venir en muchísimas presentaciones, ¿vale? Que van a tener real publicidad engañosa. O sea,
que te van a prometer así que vas a perder kilos y que la grasa y que así un montón de características que son, que te dan este tipo de productos, ¿vale? Y lo más, o sea, creo que lo más importante de todo esto es que sepas que estos productos, o bueno, por lo menos la mayoría, no tienen un sustento, o sea, no hay una evidencia que a ti te dé la certeza, ¿sabes? De que son seguros, ¿vale? Tampoco sabes su procedencia y calidad, ¿ok? Y obviamente, como no hay una evidencia, tampoco puedes conocer cuál es su eficacia, o sea, realmente qué resultados puede tener en tu cuerpo. Y para ser franca, igual te lo digo con bases. Hemos tenido aquí pacientes, yo he atendido a varios pacientes, y de verdad, adolescentes, o sea, de todo tipo de edades, géneros, en donde ya vienen con temas importantes, ¿vale? Por el hecho de haber ido o elegido este tipo de, digamos que vía para bajar de peso, que es, pues se puede considerar fácil, ¿vale? Entonces, esto contra una suplementación correcta, de hecho me encantó esta imagen, si la pueden ver, si le ponen atención, ¿vale? Los suplementos son eso, ¿vale? Son alimentos, o mejor dicho, son nutrimentos o el principio activo que trae como cierto tipo de alimentos, ¿vale? Y que nos van a ayudar, obviamente, a un tema mucho más funcional en nuestro cuerpo. De hecho, tienen que ser prescritos, ¿ok? Principalmente por tu médico, médico de cabecera, especialistas, e incluso por nosotros los nutriólogos, nutrólogas. Obviamente, estos se prescriben porque realmente se tiene o se requiere o se tiene esta necesidad digamos, que implementarlos en tus consumos, ¿ok? La funcionalidad, tiene muchísimas, ¿no? A estados inflamatorios, enfermedades crónicas, para el ejercicio que realizas, para, por ejemplo, también deficiencias que traigas, embarazo, etcétera. Al final tienen una función muy importante y es que van a fortalecer la salud, ¿vale? Entonces, mira, qué padre, ¿no? Qué padre que tú decidas acercarte hacia que se haga una prescripción correcta y no estar sometiendo a tu cuerpo a este tipo de productos que obviamente pues no van a tener ningún beneficio a tu salud, ¿va? El error número 3 más común es hacer ejercicio en extremo, ¿vale? Contra el acierto que es hacer un ejercicio, ¿vale? Que es ejercicio progresivo y personalizado, ¿ok? Entonces, el error muy común y también nos han llegado a consulta, ¿vale? Aquellas personas que dicen, inicia año, quiero bajar de peso, me voy a meter al ejercicio, al gimnasio, a cualquier tipo de disciplina que elijas. ¿Y qué pasa? El error más común es que lo empezamos a hacer en extremo. Es decir, tenemos como tal una planificación de ese ejercicio, no sabemos si es adecuado para ti, no sabemos, porque adecuado para ti me refiero a que si estás preparado, o sea, estás en una condición, ¿vale? Que te permita hacer ese tipo de ejercicio, ¿ok? Entonces, realmente lo único que haces es que vas a causar daños, o sea, daños, incluso lesiones a tu cuerpo, ¿vale? Por no realizar, una, el ejercicio adecuado para ti. Dos, por hacerlo sin un entrenamiento personalizado o adecuado, por lo menos guiado. Y obviamente todos los tipos de ejercicios, todos así sean disciplinas de bajo o alto rendimiento, tienen ciertas técnicas incluso hasta de agarras, en donde si tú no agarras o no haces el ejercicio como debes, bueno, pueden venir un mil y un lesiones, lo que provoca pues que te manden a reposo o incluso que ya no puedas realizar ese tipo de ejercicio, ¿ok? Obviamente, este va a tener una consecuencia a nivel funcional y es que puedes tener obviamente un bajo desempeño o rendimiento al hacer ese ejercicio y pues los bajones de energía que son muy comunes, que normalmente, bueno, se pueden dar incluso durante el ejercicio o al final en donde ya sales o vas terminando el cardio y andas así todo bajón de energía o con náuseas, mareado, ¿ok? También una cosa principal es que muchas veces decimos, no, sí, me voy a hacer sí, súper ejercicio,
¿Y qué pasa? Como no tienes una planeación de entrenamiento, muchas veces la pérdida de masa muscular, sobre todo en el cardio, es muy común, ¿vale? Recuerden, hay que hacer algo planificado, entrenar bajo ciertas frecuencias de entrenamiento, zonas de entrenamiento, ¿vale? La deshidratación también es algo que pasa, ¿vale? También al hecho de que, primero, si no tienes el hábito de estarte hidratando adecuadamente, ese es un factor. Dos, cuando estás entrenando, el sudor es agua, ¿vale? Y este viene acompañado de ciertos minerales, electrolitos. Entonces, si tú estás haciendo ejercicio, sudas, etcétera, y no lo repones, es muy común que empieces a tener como algunos síntomas de deshidratación. Y bueno, lo más, digamos que importante de todo esto es que estás haciendo ejercicio en extremo, pero no hay un objetivo específico, ¿ok? Entonces, por favor, siempre irnos hacia un ejercicio progresivo y personalizado, obviamente siempre va a ser la recomendación, ¿verdad? Porque justo es lo contrario, vas a elegir un ejercicio que es adecuado para ti, para tu edad, para tus capacidades físicas, ¿vale? Si vives o no con alguna enfermedad o no, etcétera, incluso con alguna lesión, ¿eh? Entonces, esta planeación tiene que ser tanto de activación física, porque en tu activación física realmente también haces un gasto de energía. Los pasos, hay igual una planificación de pasos y hay una clasificación de ciertos niveles de actividad. Entonces, el hecho de caminar también se tiene que hacer a conciencia si es que lo vas a ocupar como un medio para bajar de peso, de grasa en este caso. Obviamente va a tener un objetivo específico, ¿sabes? Ya no nada más vas a ir a hacer pesas porque sí, como vas a tener un objetivo, por ejemplo, en fuerza, existen muchos objetivos de entrenamiento. Entre los principales es la hipertrofia, después viene el generar fuerza y ya después vienen unos combinados en donde se genera fuerza y velocidad, en otras se genera resistencia y velocidad, etcétera. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta tu objetivo cuando haces ejercicio, ¿vale? Y bueno, no hay un riesgo el hecho de que tú trates de hacerlo de la manera adecuada, progresiva y personalizada, solamente va a reducir mucho el riesgo a una lesión o daños a tu cuerpo variados, ¿no? Por ejemplo, daños musculares, etcétera. Bienvenida, Griselda. Muy bien. El cuarto error muy común es que siempre tenemos la idea de que existe un peso ideal y no el hecho de que entiendas que existe una composición corporal, o sea, tu cuerpo, lo que les decía en un principio. Entonces, vámonos a ver cuáles son las características digamos que de estas ideas. Creemos, o igual llegamos a consulta y me dicen, no, es que yo vi que mi peso ideal es de tanto. Ok, ¿en qué te basas para decirme que es el peso ideal? No, pues que lo vi en internet, etcétera. Bueno, pues mi papel es explicarte, ¿verdad? Que el peso ideal como tal no existe, ¿sabes? El peso de hecho es relativo a muchos factores, factores como les platicaba en un principio, factores como tu edad, ¿vale? Factores como, por ejemplo, el embarazo, ese es muy común. Factores, por ejemplo, como el género, hombres, mujeres, ¿vale? Si haces ejercicio o no, si vives con alguna enfermedad o no. Entonces, me gusta mucho hacerles un ejemplo a mis pacientes y es que una persona, por ejemplo, que pesa 80, vamos a tener dos personas, que ambas personas pesan 80 kilos, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta, Gris, ponte abusada. ¿Tú crees que existe un peso ideal, ¿vale? Con una persona que pesa 80 kilos y hace ejercicio contra una persona que pesa 80 kilos y vive con obesidad y alguna enfermedad crónica como hipertensión? A ver, dime. No, pues no, hay mucha diferencia. ¿Verdad? Sí es. ¿Vale? Entonces, es este ejemplo el que me gusta utilizar mucho para que ustedes puedan entender que el peso ideal no existe, Gris, ¿vale? Porque es relativo a muchos factores. En este ejemplo, por ejemplo, es al ejercicio, ¿verdad?
a que quizá esta persona de 80 kilos tiene una masa muscular muy saludable, un porcentaje de grasa igual, digamos que adecuado, hidratación, etcétera, contra este, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a retirar esa idea de que tengo que llegar a un peso ideal. Para eso, estamos de este lado, en donde yo o nosotros, los profesionales, vamos a explicar que existe más bien una composición corporal saludable o ideal. Obviamente, va a ser relativa a muchos factores, pero nos vamos a centrar mucho en el porcentaje de grasa y masa muscular que tengan que ser adecuados o saludables, obviamente con base a tus objetivos, ¿verdad? No es lo mismo quizá una persona que vive, por ejemplo, con un hipertiroidismo, hipotiroidismo, que tengamos que llevarlo hacia una composición corporal saludable o ideal, contra a lo mejor un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Me encanta a mí dar este ejemplo porque creo que les queda o pueden visualizar que el peso ideal no existe y que es importante enfocarnos hacia ir hacia una composición corporal saludable, ¿ok? El error número 5, que es el que me encantó porque platiqué mucho con mis compañeras de aquí de la clínica, etcétera, son los coaches contra los nutriólogos. Eso es muy común verlo, sobre todo en gimnasios, ¿vale? O incluso, yo que soy nutrideportiva, también el tema del coach por ejemplo, los entrenadores para los atletas de alto rendimiento, también difiere un poquito, ¿eh? Vamos a ver. Existen los coaches que son más hacia entrenadores personales, ¿vale? Puede ser desde los entrenadores con certificaciones, etcétera, que están en el gimnasio, o los que son para atletas de alto rendimiento, que ellos sí tienen una certificación, tienen incluso títulos, ¿vale? Que los avalan. Y está muy padre porque ellos se dedican a hacer diseños de entrenamientos con objetivos específicos para ti, ¿vale? Que obviamente pueden ser desde una competencia, ¿verdad? Si hablamos de alto rendimiento, puede ser hacia allá, digamos que la población general, hacer una planificación para una persona con obesidad mórbida, en donde hagas una planificación de entrenamiento enfocada a ciertas cosas, o hasta una persona que hace ejercicio en un gimnasio, ¿vale? Entonces, obviamente, va a hacer la planificación de manera que no te lesiones, que sea progresivo, etcétera. Y existen los coaches del gym. De verdad, no tengo nada contra los coaches del gym, pero seamos honestos, ¿no? Hay muchos que son quizá personas que les funcionó de una manera, ¿no? Que comiendo de cierta forma llegaron a cierta, digamos que composición corporal, y después los contratan para hacer ahí asesoramientos con las personas que llegan, pero debemos de reconocer que pues que no son profesionales, no hay una certificación, ¿ok? Solamente te recomiendan con base a lo que a ellos les funciona. Entonces, ahí es cuando nos regresamos a que no estás personalizando ni tomando en cuenta todo lo demás que ya vimos. Entonces, no son profesionales, no son nutriólogos, no son médicos del deporte, etcétera, ¿vale? En muchas ocasiones, fíjense que llegan aquí pacientes en donde de verdad llegó un chico con 28 años que un coach del gym le estuvo recetando ahí 1,000,000 suplementos y de pronto se desmayó y resulta que ya me llegó con hipertensión. Entonces les dan como dietas muy extremas, altas en proteína y en 1,000,000 de cosas o de suplementos que incluso ni aval, ¿saben? O no cumplen con la clasificación que deberían de cumplir, ¿ok? Entonces, por favor, si es que van a hacer o se van a acercar a tener un asesoramiento, háganlo con personas, pidan sus certificaciones, hagan esta contratación consciente, ¿vale? Que tengan todos los permisos, ¿ok? Y bueno, nosotros como nutriólogos, obviamente, habemos nutriólogos que también somos coaches, o sea, sabemos y conocemos de entrenamiento, vamos a hacerte la asesoría. Y hay otros nutriólogos que sí tienen el conocimiento, pero incluso pueden trabajar a la par, ¿sabes? Con tu entrenador personal, ¿vale? Entonces, aquí les puse la opción a participar. Básicamente, Gris, y los demás, porque
Creo que ya está bien saber que un profesional siempre de la salud siempre te va a guiar con un objetivo que es, pues obviamente que estar cuidando tu salud, ¿verdad? Y pues personalizarlo lo más que se pueda para que tú lo puedas lograr, ¿ok? Entonces, estos son digamos que los 5 errores y aciertos más comunes que tenemos digamos, que cometemos y espero que esta información pues haya sido digamos que de gran ayuda, ¿no? Porque sí es muy común, ¿no, Gris? A ver, platícame, ¿tú qué errores crees que piensas o llegaste digamos, si nos quieres compartir o que has Sí, visto, ¿verdad? Más comunes, a ver, te escucho. pues más comunes pues es de que a veces nos dejamos guiar por la gente que supuestamente bajó, pero no sabemos que su complexión es diferente, ¿no? Y que ya te dan unas recetas, te dan otras, o por ejemplo te dicen, tómate esto, tómate el otro para bajar, o las cuestiones médicas. Digo, o sea, la verdad es que nunca acudimos con un profesional para que nos pueda medir, pesar, identificar realmente cómo es nuestra complexión, porque considero que cada persona es muy, muy diferente, ¿no? Sí, claro. Incluso lo que Entonces, se come, ¿no? sí, claro, sí, por supuesto. Incluso el nutriólogo, pues sí te va a dar, si es que se requiere, ¿verdad? Porque no necesariamente necesitas un suplemento. Siempre depende del caso de cada persona, ¿verdad? Por eso se individualiza, se personaliza. Ujú, sí, Así muy es. bien. Entonces, ¿qué Bueno. te parecen? Creo que sí son muy comunes, ¿verdad? Estos errores. Sí, súper comunes. Luego le creen más al entrenador, ¿no? Que de repente, sí, por ejemplo, mi esposo bajó de una forma y él quiere que bajemos como él lo hizo. Y le digo, no, es que es diferente, ¿no? Por Claro, sí, ejemplo, en él este dejó de caso, comer hombres y azúcar. mujeres. Sí, claro. Exacto, él dejó de comer azúcar y yo dejé de hacerlo y me estaba desmayando. Sí, justo, mira, nos diste un ejemplo muy, muy común, ¿verdad? Así es, cuando le dije, no, yo tengo que comer un dulce o algo, ¿no? Y no soy diabética, pero en algún momento, o sea, el dejar el azúcar de tajo sí me pegó y él no lo entendía, bueno, en esa parte, ¿no? Sí, te Ujú. entiendo perfecto. Y pues, que te digo, ya llegaste un poquito después, Gris, pero pues mira, Sí. esta información, bueno, si quieres ver todo el material, lo vas a poder encontrar en YouTube, también en nuestras Ujú. redes sociales, ¿vale, Gris? Y Muchísimas gracias. para que ahora sí que lo leas a conciencia, ¿verdad? Porque estuvo muy interesante. Es como Ujú. lo más común que cometemos y pues te doy como las recomendaciones o los aciertos, ¿verdad? Para hacerlo de la mejor manera. ¿Vale, Gris? Muchísimas gracias. No, de qué Ujú. a ustedes por conectarse y pues nada, estamos a sus órdenes, ya tienen ahí nuestros datos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y pues muchísimas gracias. Éxito Gracias a para ti. este nuevo inicio de año, sobre todo en este tema, ¿verdad? Que es muy importante la salud, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Sí, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye.